La geografía militar probablemente sea uno de los campos que mayor pasión genera de una y de otra mirada, sobre todo teniendo en cuenta lo que implica aquello en esta lucha entre Ucrania y Rusia, o Rusia y Ucrania, como se quiera decir. El doctor Enrique Refollo no solo es politólogo, sino un doctor en geografía militar y es un hombre, además, que ha caminado, que se ha ensuciado los pies con el polvo de los caminos en guerra, porque ha estado en la región del Donbass y en toda esta región y está ahora con nosotros aquí en Prensa Alternativa, como le dije ya en off, es un orgullo tenerlo con nosotros. Enrique, bienvenido, gracias por estar aquí en Prensa Bien, Alternativa, esta red de análisis geopolítico. Enrique, bienvenido a tu casa. bien hallado y muy agradecido por la oportunidad de estar aquí contigo y con tu audiencia. Hombre, estuviste tú en esta región que algunos consideran o consideramos una de las más complicadas en este momento del planeta y donde probablemente se esté redefiniendo los pulsos geopolíticos. Mm. Tus primeras impresiones en seco sobre esto. Pues reconstrucción. La palabra clave es reconstrucción. Es que todo lo que había sido destruido por la guerra, sea desde 2014 o sea desde 2022, si está en el lado ruso, está en proceso de reconstrucción. Y esa es la clave de todo. De hecho, mira, hoy, antes de empezar el programa, revisé una noticia de Donbass Media. Es un medio que habla de Donbass, de noticias de Donbass, decían de la próxima rehabilitación de la fábrica de motores de Lugansk, por ejemplo. ¿Por qué todo esto de la reconstrucción es muy importante? Bueno, por un lado, la parte de servicios sociales, desde luego, de hospitales, centros deportivos, colegios, institutos, universidades. Es importante que haya esos servicios mínimos, pero también que haya una base de trabajo. Ujú. De qué va a vivir la gente aquí. Es decir, no es simplemente ponerle un polideportivo, una piscina olímpica y decir, ya está, la gente vendrá a venir. No, hay que crear esos trabajos. La industria ya existía en la región del Donbass. Era una zona muy conocida primero por el carbón y el acero, y de Ujú. hecho, pues básicamente con eso era la base de cualquier industrialización. Pero también hay una serie de industrias concretas, de química, de mecánica, por ejemplo. La de química la vimos, bueno, de lejos en el viaje, en el último viaje, en Severodonetsk, una planta gigantesca de productos químicos, muchas plantas metalúrgicas también, y así sucesivamente una base laboral para que la gente viva allí. Y luego, por supuesto, haya otros trabajos indirectos que vengan de ese fundamento básico. Y esto es algo que desde el Kremlin lo Ujú. han tenido muy claro desde el principio. Aquí, si no hay un desarrollo económico, no hay victoria. Es decir, la victoria por las armas solo es una parte de la verdadera victoria, que es la reconstrucción y el progreso y el avance. Es decir, también siempre lo digo mucho, que en Rusia lo de subvenciones, subsidios, eso no es algo que entiendan aquí. Que aquí lo importante es el generar trabajo, el generar esa reindustrialización perdida desde los años 90, volver a tener una posición industrial en el mundo y entrar en la carrera tecnológica global. De hecho, bueno, siempre en el caso de la Unión Europea y de los medios occidentales siempre dicen, no, es que Rusia tiene poco más que el PIB de Italia o apenas Alemania la dobla, etcétera, etcétera, ya, pero los rusos han hecho un puerto espacial nuevo en el lejano oriente para dejar de tener el problema de Baikonur, de que Baikonur ahora está en otro país, en Kazajstán, para evitar todas esas limitaciones, ellos hicieron su propio puerto espacial. ¿Qué país europeo ha dicho, oye, vamos a hacernos uno nuevo? Bueno, hay uno que os queda cerca, el de Francia, que está en la Guyana francesa. Ujú. Claro. Y por eso es un territorio tan estratégico para Francia, que puede haber, a lo mejor verse desde el lado europeo como que es un trozo de selva inútil, pero la carrera espacial francesa se hace desde ahí, se hace desde Sudamérica. Eso Ujú. también puede ser un mensaje interesante para vuestro lado de, oye,
se puede hacer. Los franceses lo están haciendo aquí. Podría hacerse también entre países suramericanos, pero bueno, es simplemente esa provocación, esa reflexión de el entrar a la carrera mundial, la carrera pero tecnológica industrial mundial. Rusia tiene todos los recursos naturales que quieras, Suramérica también, pero ujú, hay que tener una voluntad para entrar en ese desarrollo, para, como, como dicen desde la Unión Europea, de que Rusia, bueno, y Estados Unidos también, la administración Biden lo ha dicho mucho, de que Rusia no es más que una gasolinera muy grande con armas nucleares en medio de ninguna parte. Y ujú, resulta que desde 2022 lo que se ha visto es que bueno, es una gasolinera con un mercado adyacente muy grande, que vende muchísimas cosas distintas y que parece que luego esa subestimación de Rusia, pues por un lado, por la cantidad y variedad de producción que generaba, la crisis de los fertilizantes, el amoníaco, mayores del gas, el petróleo, recursos minerales esenciales para precisamente países como Alemania, que ahora se debate entre la vida industrial o la muerte en un país subdesarrollado y casi volviendo a una edad media forzada o ujú. llorando por recursos naturales a Argelia, a Turquía o incluso también dándole guiños al Estado de Israel para que Ahora, haya otro gasoducto a través de Qatar, Arabia Saudí, Israel y Europa. quiero aprovechar tus habilidades como doctor en geografía militar. Asumo que es una ciencia que va más allá de ver qué caminos están habilitados para que Mm, pasen las orugas de los mm, tanques. mm. Sí. Asumo, ¿no? Entiendo que un punto de gran inflexión ahora en el escenario ruso-ucraniano es el río el Donetsk, entiendo, ¿no? Ahora, yo tengo la siguiente percepción y te planteo esta Mm, idea. Los ejércitos rusos, desde el río hacia el oriente, son ejércitos de liberación. mm. Los ejércitos rusos del río hacia el este son ejércitos de ocupación. Y en ambos escenarios la cosa es muy distinta. Llegas y liberas un territorio, construyes escuelas, das trabajo, la gente te quiere. Al otro lado es Estados Unidos saliendo de Afganistán. ¿Percibes lo mismo? Pues no, y de hecho, quien más le hace el favor a los rusos es Ajá. precisamente Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos al apoyar precisamente a esos talibanes de Ucrania, esos yihadistas de ocasión, al nacionalismo ucraniano, lo que han conseguido es abrir una herida irrevocable, irreparable, irremediable entre los dos lados de Ucrania. Es decir, la Ucrania occidental, la Ucrania hacia Europa, la Ucrania nacionalista, considera que hay una parte de su país que está ocupado, que son colonos rusos, etcétera, etcétera. Entonces, para la parte oriental se ven atacados por el lado nacionalista de su, en teoría, país. Eso ha favorecido que toda esa gente diga, es que no tenemos país, es que Ucrania ya no existe para nosotros. Ucrania es un país atacante, solo nos queda volver a casa, volver a Rusia. Y eso Ujú, sin que Rusia haya dicho y haya hecho nada. Ya se encuentran con ese escenario de que hay gente que dice, solo nos queda Rusia. ujú. Rusia es nuestra casa, que eso en Donbass especialmente es la idea básica. Algunos dicen, no, pero es que eso de hacen unas elecciones, unos referendos y sale el 95% en favor de Rusia, es que no conocen la zona. Primero, no conocen, hablan sin conocer la zona. Y otro elemento es hablar sin conocer el contexto. Es decir, Ya. es muy duro para mucha gente que de repente tú vivas en un país y haya una parte que te quiera matar, que te trate de Ujú. colono, que te quiera expulsar, que diga que Ok. tú no eres de su país, que tú eres un ser inferior y que te denigre y te margine por todos los medios. Eso es lo que ha hecho el nacionalismo ucraniano de Occidente contra la parte Ujú. oriental del país, Oriental. contra la parte rusohablante, rusa, históricamente rusa, llámese como se quiera, pero Novorosía. sí, Novorosía, Donbass,
Pues, ¿qué es lo que han conseguido? Que una parte del país vea en Rusia su salvación, su camino de futuro. Además, en otro sentido también de los últimos 30 años, los gobiernos nacionalistas ucranianos donde menos querían invertir era en la parte oriental, en la parte, entre comillas, rusa, ¿no? Ujú. Porque querían invertir en las suyas. Eso también lo que generó es un sentimiento de abandono total por parte del gobierno central y que en 30 años no se ha hecho nada hasta llegar Rusia. Y también, de hecho, eso lo pude ver en muchísimas ocasiones de cosas, ciudades, infraestructuras que se hicieron en la época soviética y ahora es cuando se están renovando. Ok. Es decir, que durante esas décadas de la Ucrania postsoviética no se hizo nada por ellos. Era La, tratarlos la en... pregunta te la planteaba en este sentido, pero me parece que sí estamos de acuerdo. La parte oriental de Ucrania, Mm, al llegar los ejércitos rusos, perciben que es un ejército de liberación el que llega. exacto. Si es que en algún momento los rusos entraran a la parte del este, a la parte europea, los No, rusos al ahí oeste, serían, al oeste. A claro, la parte del oeste. perdón, a la Sí, parte del oeste, ahí me equivoqué, sí. ¿no? Hacia la Hacia Polonia. frontera de Polonia, Mm, ahí serían considerados ejércitos de ocupación. sí. Y ahí tendrían mucho problema para permanecer ahí y sería muy costoso y sería casi la historia de Mm, Afganistán o de los gringos metidos en Afganistán. Lo decía por esto, porque mm, Putin ha dicho, nosotros no queremos la guerra con Europa, no nos interesa. Por eso, porque meterse a ocupar un territorio donde no te quieren es muy caro y muy costoso en términos emocionales, mm, de tropas, en términos costosos. mm. Y que este es el, digamos, el punto es ese, reconocer que lo que se va a incorporar, a reincorporar a Rusia son los territorios orientales y Mm, que ese sería el gran límite o qué percibes tú. mm. Orientales y meridionales, es decir, de Kharkov a Odessa, Ah, ok. que son los antiguos territorios de los cosacos del Don y de Novorossia. En todo caso, todos los Eso, territorios rusoparlantes. sí, esos serían principalmente desde Kharkov haciendo una diagonal hacia Odessa. Esos eran los territorios que nunca pertenecieron a la Ucrania histórica, es decir, al territorio de frontera entre el Imperio ruso y la mancomunidad polaco-lituana. En el discurso en la entrevista de Tucker Carlson a Putin, Ajá. cuando Putin dice al principio lo de permítame un minuto para hablar de historia y habló 29 minutos, ahí menciona precisamente ese proceso, esa guerra entre Moscú y Varsovia. Bueno, más propiamente entre el zarato de Moscú y la mancomunidad polaco-lituana, y de cómo había esa Ucrania, pero es que esa Ucrania no tenía esos territorios actuales del sur y del este. La costa estaba en manos de los tártaros de Crimea Ujú. y el este, el Donbass, estaba en manos de los cosacos del Don, que eran parte de Rusia. Entonces, en esa idea, esos territorios nunca han sido de esa Ucrania histórica, de ese territorio de frontera entre rusos y polacos, que los que los polacos buscaban a toda costa, buscaban extenderse hacia ahí. Eso se repitió, por ejemplo, en la época después de la Primera Guerra Mundial, durante la Guerra Civil Rusa, en 1919 a 1921. Esa intención polaca de conquistar una vez más Ucrania, es decir, el territorio de frontera con Rusia, es lo que llevó a la guerra entre la Unión Soviética y Polonia. Ok. Es Ahora, tú decir, has estado. esto es una repetición una y otra vez de la misma historia, de la misma búsqueda de influencia. Y permítame también el detalle Sí, por favor. que la cuestión aquí es que Polonia siempre se ha visto como la potencia hegemónica que si no puede avanzar hacia el oeste, en dirección a Alemania, entonces solo le queda avanzar hacia el este. Y tiene esa visión de nosotros somos la Europa civilizada y hay que acabar con esos bárbaros de las estepas y hay que conquistar y civilizar aquello. Y esa es la visión que les ha impulsado desde el siglo XVI y XVII, ese triunfo de la mancomunidad polaco-lituana, que durante esos siglos fue la potencia hegemónica,
y que ellos mismos acabaron destruyendo su hegemonía al enfrentarse a todos sus vecinos y acabar arrollados por todos sus vecinos. Putin ahí les recordaba la guerra de los 13 años, donde acabaron francamente mal, porque no solo es que perdieran ante Rusia, perdieron ante Suecia. Es decir, les fueron echando de todas partes. Y el resultado, al cabo de un siglo, fue la misma desaparición de Polonia. Y cada siglo parece que acaban desapareciendo para volver a caer en manos de otra potencia, sean los franceses de Napoleón, sean los ingleses de Churchill, y ahora parece que se dejan querer por Estados Unidos. Y hombre, si has caído 2 veces en el mismo pedrusco, no intentes caer en una tercera, porque al final jugar las cartas de me voy a enfrentar a Rusia y me voy a enfrentar a Alemania y quiero ser de lo que era hace 100 años la iniciativa Intermarium, es decir, una Polonia que fuera desde el Báltico hasta el Mar Negro, como era en esa época de la mancomunidad polaco-lituana. Ahora, además de eso, dicen no 2, sino 3. Vamos a llegar al Adriático. Vamos a ser nosotros el centro, el corazón de Europa. Y claro, eso obviamente a alemanes les genera resentimiento, les genera recelos. Pero claro. A Rusia, bueno, le da lo mismo porque ni siquiera es parte de Europa. Pero también se produce un conflicto entre Varsovia y Kiev. Porque desde el nacionalismo ucraniano, ellos, especialmente, por ejemplo, en el área de del batallón Azov y compañía, ellos les han robado la iniciativa Tres Mares a los polacos y ellos quieren ser, o sea, Ucrania que sea ese centro de iniciativa Tres Mares del Báltico, el Mar Negro y el Adriático, desbancando a Polonia. Eso evidentemente en Polonia no gusta nada porque es como, esa es nuestra idea, no la vuestra. Dejad de O sea, eso robarnos. hace la alianza polaco-ucraniana pegada con babas. Con babas tremendas. Y de hecho, que desde Polonia siempre han estado reivindicando esos territorios. Los territorios más occidentales de Ucrania, los más nacionalistas, eran los territorios que habían sido parte de Polonia. Que solo en 1945 la Unión Soviética con Stalin los agrega a la República Socialista Soviética de Ucrania. Es decir, esos territorios más occidentales son los más nacionalistas, los más influidos por Polonia. Y son los que le dicen a la otra parte del país que Ucrania somos los del oeste, pero no los del este. Claro que los del este no lo son, porque nunca habían sido parte de esa Ucrania histórica que estuvo en las peleas entre Rusia y Polonia. Y hay un detalle más importante todavía, de esa guerra de los 13 años que mencionaba Putin, de allá por... empezó con las revueltas joder, se me ha ido ahora, de Chmelnytsky, creo recordar, en 1648, y luego Rusia acaba entrando en la guerra a partir de 1654 con el Tratado de Pereyaslav, que es ese tratado de unión entre Rusia y Ucrania, de ese sentido de Ucrania, el territorio de frontera de los cosacos de Zaporozhye. Espera, que es que esto es fundamental para entenderlo. Ese 1654, luego 300 años después, en 1954, y a fecha de hoy, 19 de febrero, se hace aniversario de ese 1954, es cuando Khrushchev anuncia la transposición de Crimea de la República Socialista Federativa Soviética de Rusia a la República Socialista Soviética de Ucrania, es decir, de la Rusia soviética a la Ucrania soviética. Y todo por esa idea de trasfondo de que en 1654 rusos y ucranianos se unieron y había esa hermandad. ¿Cuál fue el resultado de esa guerra de los 13 años? Que el territorio de Ucrania, un territorio fronterizo, se dividió en dos partes, el llamado la Ucrania de la margen derecha y la Ucrania de la margen izquierda. ¿Cómo saber cuál es la de la izquierda y la de la derecha? Esto en geografía siempre se dice margen derecha o margen izquierda cuando tú te pones en el río y de frente tienes, por detrás viene la corriente del agua y por delante se va, entonces la derecha es la derecha y la izquierda es la izquierda, evidentemente. Entonces, viendo que el río fluye de norte a sur, pues la parte oriental, la parte pegada hacia Rusia es la margen izquierda
y la parte hacia Polonia es la margen derecha. Entonces, con el tratado que hubo ahí, esa Polonia se dividió en dos partes, la Ucrania de la margen derecha del oeste para Polonia y la Ucrania de la margen izquierda del este para Rusia. Y ahí, ese tratado, Putin lo menciona, esa guerra Claro. y ese resultado Putin lo menciona mucho en esta entrevista. Y no es cualquier cosa, es también el señalamiento de esos son los objetivos, desde mi punto de vista, los objetivos históricos, los objetivos Recuperar todos los geopolíticos territorios, de esa reincorporar todos los territorios del mar, del río hacia hacia Rusia, Rusia, del Dnieper, es decir, poner otra vez del la Dnieper. frontera en el Dnieper. Y Ajá. claro, eso es desde luego muy simbólico, extremadamente simbólico, y que hay que tenerlo en cuenta como esos mensajes bueno, subyacentes, implícitos, no tan escondidos quizá dentro de su mensaje, esa repetición, y que por otro lado, Kharkov fue fundada por rusos, por ejemplo, y otras muchas ciudades de esa zona. La misma ciudad que ahora se llama Dnipro, otrora se llamaba Yekaterinoslav, de Yekaterina II, de Catalina II, que fue en su época cuando se conquista la Nueva Rusia, es decir, la costa norte del Mar Negro, que no había sido parte de esa Ucrania histórica. Ucrania era un país sin costa. Era un país en torno a Kiev, en torno al río Dnieper, pero no en Pregunta, la costa. Enrique, pregunta. ¿Tú has tenido oportunidad de caminar por los territorios que se han reincorporado a Rusia en estas cruentas batallas? ¿La gente de a pie conoce esta historia, la tienen sumida en su narrativa personal o es parte de la academia? Bueno, la verdad es que de estas partes históricas, ¿no? Cuando hay una guerra de por medio, estos temas de la historia son los menos habituales en las conversaciones. Es más con ámbito académico, cuando hay tiempo para explicar, tratar sobre esto. Cuando dicen, no, es que Pero esto la va... gente se siente rusa en todo caso. O sea, Sí, más allá de las distinciones, eso, se sienten... eso es absoluto, eso es absoluto. Ellos se ven como el corazón de Rusia en muchos casos, de que esto es, aquí está el corazón de Rusia y de hecho, por ejemplo, hablando con el mismo Alexander Dugin, y lo tiene en varios artículos, él dice que el resurgimiento de Rusia llegará por Donbass, que ese espíritu ruso que hay de resistencia, de lucha, de perseverancia, de esencia de lo ruso, eso va a permear en toda Rusia. Es decir, que Donbass va a salvar a Rusia. Es su idea. Y de hecho, así lo está haciendo. Porque una Rusia que cada vez tenía, bueno, sectores muy occidentalizados, crecientemente occidentalizados, desde 2022 en adelante eso ha desaparecido por completo. Y ojo, no porque hayan sido censurados ni nada parecido, sino porque Occidente se ha encargado de que ellos mismos sean censurables en Rusia, no de que las autoridades vayan y digan, quítame a estos, encarcélame a los otros. No, es que la gente los detesta, los odia, por una razón muy sencilla. Cuando desde Occidente hacen campañas antirrusas masivas, Ujú. como pasó desde 2022, o sea, no una campaña orientada a criticar a Putin, sino a partir de ahí criticar a todos los rusos, llamarlos bestias, salvajes, o sea, utilizar el mismo lenguaje de los nacionalistas ucranianos para la propaganda de la Unión Europea, Que es el de mismo Estados discurso del Unidos, tipo del bigotito del año 30, de la Alemania sí, 30. y de muchos otros también que Hitler aprendió el racismo de los anglosajones. Eso no hay que olvidarlo. Él no es que creara nada, simplemente se fijó en lo que hacía Reino Unido, Estados Unidos y dijo, te lo compro. Que eso es la parte oscura de la historia que no les gusta que se les mencione a Reino Unido y Estados Unidos, de que de racismo y eugenesia Hitler aprendió de ellos. Claro, de Lo hecho hay que, un elemento súper interesante que cuando los estadounidenses tomaban prisioneros alemanes, a los pilotos alemanes, lo mandaban a California a cultivar algodón, pero les daban el fin de semana y estos se iban a los bares, los soltaban, pues, ¿no? Pero como eran blancos podían entrar.
y los soldados negros estadounidenses que habían regresado no podían entrar a los mismos bares porque eran negros. La O sea, la magia de Estados Unidos, ese tema que no resolvieron, entre comillas, hasta la década de 1960 y que ahora lo han revertido generando un racismo hacia otro lado y al fin y al cabo también es una manera de destruir con la fragmentación a su propio país. Es decir, fomentando microidentidades que busquen siempre la victimización y quién es el más oprimido y quién es el... Antes era quién es el superior, ahora quién es el más inferior de todos. Y al final eso, oye, si un enemigo se equivoca, en mi país se dice, oye, si el enemigo se equivoca, no seas maleducado y no le interrumpas, déjale que siga. Ellos ¿cómo se se ve? están disparando a sí mismos, Ajá. que ¿Cómo también es se un ve tema... Sí. ¿Cómo se ve desde Moscú, desde el ciudadano moscovita, la reincorporación de estos territorios? ¿Cómo lo Mm, vive la gente? ¿Ve, siente la guerra como una amenaza? mm. ¿Cómo estás percibiendo tú este proceso en la gente que vive allí? Pues la verdad que me sorprendió favorablemente, agradablemente, de que pensaba que, eh, bueno, sería todo como en 2022, que hubo, porque yo de hecho estuve en los primeros días de la operación militar especial aquí en Moscú. De hecho, Ujú. llegué a Rusia el 26 de febrero y esto empezó el 24. De hecho, prácticamente llegué en el último avión que salió desde Madrid, porque después se cerró el espacio aéreo, tal vez fuera el último o el penúltimo avión. Y después fin del espacio aéreo, hasta ahora. Y a saber cuánto va a durar más. Pero la cosa es, en ese febrero-marzo de 2022, en general en Rusia cundía la confusión. Cundía el no tenemos ni idea de lo que está pasando aquí. Ujú. El cambio a 2023 y ahora 2024 es descomunal. Parece otro país. Es decir, antes no eran conscientes de sí mismos, de su posición y de su posición en el mundo y su oposición en otras partes del mundo. Vivían en su idea como de yo, si estoy aquí, yo estoy cultivando mis cositas, yo estoy en mi dacha, en mi finca, yo no le hago daño a nadie, ¿qué me van a hacer? Es todo alarmismo, que si nos quieren atacar, que si nos quieren perseguir, que si nos odian, que si no sé qué. No. Alarmismo, alarmismo. Claro, empieza la operación militar especial, se Ujú. desata toda esa campaña antirrusa y sobre todo desde Occidente lanzan un mensaje de queremos destruir a Rusia. ¿Cómo se lo iba a tomar el ciudadano de a pie? ¿Cómo se lo tomó? Horriblemente Tú mal, estabas ahí, cuéntanos en profundidad. horrible, Desarrolla esa horrible, idea. horriblemente mal. Es decir, bueno, primero las cosas del comer, evidentemente. En marzo y abril es cuando se dispara el rublo, llega un tipo de cambio como de $1 a 130, 140 rublos. Parecía ¿Sentiste que la economía... desesperación en las calles en ese momento? Sí, ¿Cierto? había, claro, la sensación de ¿qué está pasando? Porque nadie, o sea, literalmente nadie esperaba que Putin tomara esa orden, porque todo el mundo estaba, entre comillas, tranquilo de que Putin es reactivo. Pasa una cosa, hay una medida. Pasa otra cosa, hay otra medida. Pero él no busca la guerra. Pero si tomas una medida en contra de Rusia o en contra de intereses vitales de Rusia, habrá respuesta, como siempre ha dicho con lo de Crimea en 2014. Es que, bueno, hubo un golpe de Estado en Kiev, unos nacionalistas, unos tipos que eran abiertamente nazis, toman el poder por la fuerza y amenazan a una parte de la población, y en el caso específico de Crimea. Empieza a haber protestas contra esas nuevas autoridades de Kiev y algo tenía que hacer Rusia y Ujú. lo hizo. Y eso ha sido siempre el discurso que ha mantenido Putin. Se tuvo que hacer algo, se tomaron medidas, pero nunca, nunca, nunca ha dicho, sí, yo mandé a los hombres de verde. No, les deja como esa espinita en Occidente de, os lo sugiero, pero no os lo confirmo, para que os Claro. quedéis ahí Pero sigue con... desarrollando Sí, esa Rusia de los días del sí. febrero, del marzo. ¿Cómo Mm. evoluciona? Claro, evoluciona a partir de abril, mayo, ¿Viste cuando... que en los supermercados faltaban cosas, que las No, góndolas estaban vacías, o la gente comprando todo a la desesperada? en ese caso no. Lo que había sobre todo era colas en los bancos.
porque claro, había Claro, mucha gente que quería cambiar sus rublos a dólares, a euros, porque no sabían si de repente se iba a seguir disparando el tipo de cambio, querían mantener una reserva económica o no sabían siquiera si iba a haber dólares o euros en los que cambiar, querían pues bueno, tener en lo posible un dinero de respaldo, un dinero que no se estuviera devaluando cada día. Por otro lado, también en esos meses hubo esos días huida. coinciden con lo que dijo la señora von der Leyen. Vamos a ver a los rusos sacando los procesadores de las lavadoras viejas para hacer funcionar sus máquinas porque están bloqueados. Más o menos, me acuerdo que por esa fecha fue. Sí, ¿Ah? sí, bueno, lo ha dicho varias veces y ya se ha convertido en un meme constante de mira, mira, una lavadora voladora rusa. Mira, los rusos, ¿cuántas lavadoras han juntado para mandar ese cohete al espacio o intentar el alunizaje en la cara oculta de la Luna, etcétera, etcétera? Bueno, muchas lavadoras, desde luego. Eso también coincide con la idea de que Rusia, bueno, cómo desde Occidente compraron toda la propaganda ucraniana y la multiplicaron. Lo de que en Rusia no hay aceras, no hay veredas, no hay luz en las calles, no hay asfalto. Básicamente que viven en la edad de piedra, que son cavernícolas, que son salvajes, trogloditas, que la civilización está del lado ucraniano, del lado europeo y que de este lado son todos salvajes. También uno puede decir, hombre, eso me suena al clásico nacionalismo burgués y racista del siglo XIX, pero bueno, cosas de la vida. Se vienen esas... es una moda vintage, podríamos decir, una moda ideológica que viene de regreso. Pero claro, de repente Rusia llega mayo, junio, van pasando los meses, Rusia sigue aguantando, no cae el gobierno, no se rompe la sociedad, no se destruye la economía, van aguantando, desde Occidente van metiendo oleadas de sanciones, ya van por 12 rondas de sanciones, quieren ya meter una ronda número 13 y llamar a todos los paquetes de sanciones, esto es lo último, llamar a los paquetes de sanciones de la Unión Europea Alexei Navalny. Porque, bueno, para darle más simbolismo y como de esto lo hacemos por ti. Claro, luego si quieres podemos hablar un poco de la figura de este personaje político. Sí, por favor. Pero, Ajá. en fin, 2023, claramente Rusia no va a caer. Esa ya era la idea. En definitiva, habían mandado todo y Rusia no iba a caer. Se ¿En recuperó qué de momento el dos. ciudadano de a pie se da cuenta esto se está estabilizando? Pues ahí justo iba a empezar con ese otoño, bueno, ese septiembre-octubre de 2022, cuando Rusia pierde en Kharkov, tiene que retirarse, tiene que reorganizar posiciones. Luego, eso va seguido de la retirada en la margen norte del curso bajo del Dnieper, es decir, en la zona de Gerson, tiene que replegarse al otro lado del río para tener posiciones más seguras. Ahí es cuando aparece la figura del Calvo, del general Surovikin, conocido por el Calvo. Toma esa medida tan impopular de retirarse, pero él considera, y desde luego desde un punto de vista militar es así, que vale más retirarse con todas las tropas que no arriesgarse a que los ucranianos evidentemente destruyan el puente de Antonov y la presa de Novaya Kajovka y les dejen a los rusos sin puentes, sin paso hacia el sur y con además una inundación gigantesca que dificultaría todavía más el retorno de esas tropas. Entonces decide simplemente retirarse en las mejores condiciones. En Claro, este punto voy a aprovechar tus sí. conocimientos como geógrafo militar. En pocas palabras, en tiempo, defínenos qué cosa es la línea Surovikin. La línea Surovikin viene después y Ok. es una línea, son 3 líneas de fortificaciones que se construyen en la parte, digamos, en la línea, en el frente terrestre de la región de Zaporozhye, que es donde se consideraba que los ucranianos iban a lanzar una ofensiva, que es donde podrían lanzar esa ofensiva, porque es donde más facilidad tendrían, porque digamos de Zaporozhye hacia el mar es la línea del Dnieper, es el río,
lanzar una ofensiva masiva en el río es absolutamente estúpido. No obstante, esa estupidez no ha sido un motivo para que desde Ucrania hayan evitado lanzar tropas, por ejemplo, desde Jersón hacia el lado ruso, cruzando el Dnieper en ese curso bajo que está muy repleto de islas. Y de que básicamente se dedicaban a lanzar infantería de marina, a ver si abrían cabezas de puente, pero todo, y esto es lo más importante, y acaba trascendiendo, eran campañas de relaciones públicas. No eran objetivos militares, no tenían objetivos realistas, simplemente eran para decir, Rusia está perdida, los ucranianos están cruzando el río, los ucranianos están siendo masacrados al otro lado del río. Esa era la verdad, y esa es la verdad. La verdad que ahora trasciende y que hasta en medios estadounidenses ahora ya lo han reconocido, de que efectivamente Ucrania no tomó las mejores decisiones. Zelensky, Zaluzhny no tomaron las mejores decisiones al ordenar eso. Y de incluso mostrar entrevistas a infantes de marina ucranianos donde dicen, nos considerábamos gente desechable, gente que nos lanzaban a una batalla inútil, simplemente para una campaña de relaciones públicas, para que Zelensky pudiera decir, mira dónde estamos, mira lo que estamos haciendo, y nada más que eso. Es decir, esas ofensivas eran masacres de soldados que simplemente Zelensky y los suyos querían hacer para mostrarle a Occidente que estaban avanzando, que estaban atacando, que no paraban de acosar a los rusos y que en cualquier momento iban a conquistar Crimea y lo iban a ganar todo. Y así se han dedicado a perder a miles y miles de soldados. Y ahí llegamos a la línea Surovikin. Claro, como decía, Rusia se retira de una zona, de la zona de Kharkov, avasallada por una ofensiva masiva y ligera de fuerzas ucranianas. El error que durante todo ese verano era sabido por cualquier analista de Rusia no tiene desplegadas las tropas suficientes, se consumó en una derrota. Ahí es, en ese septiembre del 22 es cuando Rusia ordena movilización parcial y los referendos en Donetsk, Lugansk, Zaporozhye y Jersón. Finales de septiembre, los rusos empiezan a tener más tropas en el frente y tras los resultados de los referendos, esos 4 territorios entran a ser parte de Rusia. Bien. Durante Pregunta pequeñita, Sí. pequeñita. Las tropas rusas se repliegan. ¿Cómo se siente eso en la sociedad rusa en ese momento? Pues horriblemente Supongo que hay mal. como que, ups, frente a qué estamos, ya nos Sí, fregamos. sí, ese fue un duro golpe porque fue como, si es que, pero ¿qué habéis hecho? Entonces, claro, Rusia tenía que mostrar contundencia, preparación, y todo lo que fracasaron en Kharkov no lo fracasaron en Zaporozhye, con las líneas Surovikin. Claro, llegamos a 2023. Ucrania sigue en sus campañas de relaciones públicas diciendo que está preparando un grandísimo ejército que va a partir a los rusos en 2 partes, que va a aislar a Jersón, a Crimea, que así va a avanzar en dirección a Melitopol, Berdiansk, Mariupol. Vamos, que los rusos están acabados, que después de la derrota en Kharkov y de la retirada en Jersón estaban absolutamente rendidos y que iban a acabar con ellos. Vale. Y con esa idea en mente, fueron preparando tropas y allá por junio del 23, verano por este hemisferio, inicio del verano, es cuando inician su tan cacareada ofensiva. Y eso de tan cacareada ofensiva, que antes decían, no, eso solo lo dicen los prorrusos, etc., ahora lo dicen hasta los medios estadounidenses. De la tan cacareada contraofensiva ucraniana que no consiguió nada, que llevó a miles y miles de hombres a la muerte, pues, ¿qué pasó? Que lanzaron sus tropas a ver si cortaban las posiciones rusas en 2. Y resulta que después de 4 meses, lo único que pudieron vender fue la captura de la, entre comillas, ciudad de Rabotino. Una ciudad. Dices, bueno, vale, vamos a mirar el mapa. Dices, coño, si es que son 4 calles en vertical y 6 en horizontal. Me estáis diciendo, y son casitas. ¿Qué clase de ciudad es esta? Es decir, desde Occidente, Ucrania vendía que había conquistado una posición crucial en la guerra. Y dices,
pero que son 4 calles para un lado y 6 para otro. Chicos, que es un pueblecito, que habéis estado 4 meses y decenas de miles de muertos para conquistar un pueblecito. O sea, que no es Bakhmut, una gran ciudad, un nudo logístico, no es Avdiivka, una ciudad fortaleza. Habéis estado 4 meses de esfuerzos de armamento occidental para avanzar unos kilómetros y tomar un pueblo, un pueblecito, una aldea. ¿Y qué pasó? Que en ese verano es cuando esa línea Surovikin muestra que los rusos cuando quieren pueden. Cuando quieren no pasa nadie. Y se lo ponen muy difícil al enemigo. Y a base de minas y de artillería los tenían dominados a las fuerzas ucranianas. Es decir, el desastre del 22 fue el acierto del 23. Y ahí ya claramente se vio que Rusia de ningún modo tenía la posibilidad de perder en esto, sino al contrario, era Occidente quien estaba haciendo un aterrizaje de emergencia, un aterrizaje suave, pero ya de decir, ese sentimiento victorioso, eufórico de 2022, venga, en 2023 vamos a ir aterrizando esto porque Hay quienes cada vez dicen queda que peor. esto que has narrado tú, hay quienes lo analizan desde otra mirada un poco medio holística y que estas cosas tienen que ver con la impronta misma de quien dirige estos procesos. Putin es un judoka y se sabe que en el judo es aprieta para que el otro reaccione y con su propia fuerza se da contra el muro. Un poco eso es lo que ha pasado, ¿no? Porque es como que entró, luego Exacto. retrocedió, avanzaron y entraron de frente a la picadora. Exacto. Se dedicaban a dejar que entrasen los ucranianos, es lo que tantas veces dicen, el abrazo del oso. Tú deja que pasen y cuando estén en las posiciones atrapados, ahí les lanzas de todo. Y un caldero. Destruyes todos esos, los medios blindados humanos que hayan avanzado, lo destruyes todo. También se quejaban de las minas, de que si los rusos, o sea, casi un mensaje de no es justo que los rusos hayan minado tanto el terreno, como de que nos habéis fastidiado la campaña de relaciones públicas, que esto iba a ser un paseo y llevamos aquí 2 meses y no hemos llegado ni a la primera línea de defensa Surovikin, estamos en la previa todavía, en las posiciones de avanzada. Y eso era, claro, una imagen muy nefasta de mostrar desde Occidente que supuestamente se conocían todas las posiciones de la línea Surovikin, que aquello ya estaba todo vigilado, controlado, que iba a ser una ofensiva victoriosa, que iba a ser un paseo, y no lo fue. Y aquí aparece un elemento fundamental, la decepción. ¿Por qué? Porque cuando empieza la operación militar especial de Rusia en Ucrania, la guerra en Ucrania, la intervención en Ucrania, el cómo se quiera llamar, ese 24 de febrero del 22 en adelante, desde la Unión Europea, desde Estados Unidos y sus conglomerados, lo que dicen es, Rusia está a punto de caer. A lo mejor te suena el diario El País o Lo País de España. Sí, por supuesto. Dijeron la primera semana o la segunda semana de marzo, dijeron un miércoles, Rusia tiene suministros solo para 3 días. Pues esos 3 días se están haciendo muy largos, ¿eh? Pero muy largos. Llevamos 2 años desde aquello. No sé cómo miden ellos el tiempo, pero Rusia parece que tiene bastantes suministros. Luego de que Rusia se queda sin misiles, Rusia se queda sin dinero, Rusia se queda sin hombres, Rusia Putin se murió. sin... Putin está enfermo. Sí, Shoigu ha muerto no sé cuántas veces. El gobierno son cyborgs, son máquinas, o son hologramas, o son dobles. Es decir, ponerse a hacer una campaña de guerra psicológica que está muy bien si funciona la primera, pero si no ese engaño es una caída brutal. Y sobre todo cuando lanzan un bulo y lanzan otro, y lanzan otro, y lanzan otro, y lanzan otro. Llega un momento en el que hasta el más tonto de la audiencia se da cuenta de que le han engañado, de que le han estado vendiendo una victoria fácil y no ha sucedido nada de eso. Al contrario, es una guerra que no se sabe cuándo va a acabar y que desde el lado occidental ahora se dice que hay que fabricar más armas y demás. Y también me gustaría compartir un detalle que desde vuestro lado es más difícil que conozcáis porque es una cosa más contextual de aquí. Políticos de izquierda
que decía, no, en el dilema cañones o mantequilla, nosotros elegimos mantequilla, es decir, políticas sociales, cosas del comer. Vale, ahora resulta que tienes a Stoltenberg. ¿De dónde viene? De los laboristas noruegos, la izquierda noruega. Scholz, Schulz. Scholz, socialdemócratas de Alemania, la izquierda. Y bueno, Verde. Sí, los verdes de Annalena Baerbock, por ejemplo, la ministra de Exteriores. Pedro Sánchez, de España, de los socialistas, Partido Socialista. Y así sucesivamente te pones a mirar, y si no son de la izquierda clásica, son del centro liberal, de esos de muchas políticas sociales, y ahora son los de cañones. Ya mantequilla, ya veremos otro día, pero cañones, vamos a fabricar armas. Y claro, eso también es una sensación, por un lado, de decir, oigan, pero ustedes están locos, si le están, o sea, ¿a qué clase de electorado le están hablando? Porque antes estaban queriendo hacer una cosa y ahora es todo para la guerra. Y las filtraciones en Alemania de que hay un plan para enfrentarse a Rusia porque la guerra es inminente de aquí a 2-3 años. Y dices, bueno, vale, pero no pasa nada, es Alemania. Te puede añadir una locura más al saco. Ministra de Interior, en estos últimos días, va y dice que quiere promover unas nuevas leyes para acabar con la extrema derecha en Alemania. Y dices, bueno, vale, muy bien. La extrema derecha, claro, acabar con los malos, estar a favor de los buenos, todo eso, el cuento de siempre, pero ¿quiénes son los malos? Es decir, ahora señalan a Alternativa para Alemania como esa extrema derecha que pone en riesgo la democracia, que ataca los derechos humanos, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso porque lo que están instaurando es un esquema de censura, de señalar a un objetivo y decir, no, es que perseguimos a los criminales, perseguimos a los malvados, pero es que hoy dicen que esos son los malvados y si mañana se les cambia, dicen, ahora los malos son estos, ahora son aquellos, ahora por aquí, ahora por allá. Porque si cualquiera que ponga en duda la versión oficial es de la extrema derecha, cualquiera se puede convertir en extrema derecha y se puede convertir en objetivo de censura. Eso es muy peligroso, obviamente por razones evidentes, por coartar la libertad de expresión, coartar esos pilares fundamentales de ese grandísimo jardín de Borrell y compañía. Pero por otro lado, lo que estoy diciendo sí. no nos tiene que hacer entender que el concepto de estas repúblicas democráticas paridas a partir de la Ilustración, que fueron útiles en su momento, han llegado a su momento de ser renovadas por formas distintas. Sí, de desencuentro consigo mismas. Y quería señalar una cosa y precisamente viene a colación de tu pregunta. En países como Alemania o Estados Unidos, bueno, países de la Unión Europea y Estados Unidos, Canadá, lo que tenemos son gobiernos, esos llamados gobiernos progresistas o de izquierdas, que se dedican a criminalizar a una parte de su población. Por ejemplo, que si el hombre es opresor, que si es hombre blanco, peor todavía, que si es religioso, peor todavía, que si es europeo, peor todavía, y así sucesivamente. Y que es heterosexual, pues peor todavía. Tienes ahí 4 problemas del hombre blanco, heterosexual y cristiano. Y todo eso está mal, eres un opresor, eres un malvado, etc. Y ahora, por otro lado, plantean una situación de guerra contra Rusia. ¿Quién cojones va a ir a la guerra? ¿Quién esperan que vaya a las oficinas de reclutamiento y vaya tan feliz a morir en una guerra por Scholz, por Macron, Los por nietos de Sánchez, por Stoltenberg Biden? no van a ir, ¿eh? No Los va. nietos de Efectivamente. ¿Quién? Es decir, a lo que me refiero es, se dedican a criminalizar o bien por ideología o bien por identidad una parte de su población, que es la parte de su población que históricamente, si ha habido una guerra, iba a la guerra. Y ahora ellos mismos están cargando contra esa parte de la población, pero quieren una guerra. ¿Y quién va a ir a esa guerra? ¿Van a dedicarse a contratar mercenarios? No hay mercenarios suficientes para una guerra así. ¿Quién va a hacer esa guerra?
No, es tecnología. La tecnología no lo es todo. Se necesitan tropas sobre el terreno. Es decir, vivimos en esa situación de Se locura pueden hacer donde muchas cosas, pero si realmente quién... tus infantes no están en terreno, mm, la No, línea Sirovikin lo ha explicado, eso es sí. palmario. Estás hablando de Europa y me llama una reflexión que quisiera tu análisis. Históricamente, históricamente, mientras que a Rusia y Alemania les ha ido bien en su relación, las cosas han funcionado muy bien para Mm, grandes elementos o grandes... han sido irradiación de cosas buenas. Catalina la Grande, Pedro el Grande, ambos eran príncipes mm, alemanes. De hecho, mm, la señora Merkel tenía un cuadro gigante de Catalina en su mm. oficina. ¿Fueron Mr. Gringo que dijo, si estos dos se juntan, estoy fregado? Sí. De hecho, esto viene sobre todo del planteamiento de Halford Mackinder, el famoso, entre comillas, padre de la geopolítica anglosajona, La gran la isla. geopolítica de la isla mundial, sí. De Ver y del Herland, del corazón de la Tierra. Para ellos, lo que veían es si Alemania y Rusia se juntan, estamos jodidos, estamos acabados, porque el potencial industrial de Alemania con los recursos naturales y humanos de Rusia van a significar una potencia terrestre imposible de combatir, porque ese proceso de industrialización va a generar una gigantesca potencia de la Tierra, un gigantesco Herland, un gigantesco corazón de la Tierra, y no vamos a poder vencer eso. Entonces, toda la política británica tiene que ser separar y enfrentar a Rusia y Alemania. Halford Mackinder no solo era digamos, un ratón de biblioteca, un tipo dedicado a estar en la Sociedad Geográfica de Londres o algo parecido, era un tipo de campo. Era un tipo que fue de los que estuvo apoyando a las fuerzas del Ejército Blanco en la Guerra Civil Rusa, que era de los que apoyaba la creación de estados tapón para separar físicamente, territorialmente, a Alemania de Rusia. También fue de los que apoyaban la creación de cualquier tipo de estado en el post-imperio ruso, no solo Polonia, sino también Bielorrusia, Ucrania y un estado transcaucásico, que separase a Rusia de Oriente Medio. Es decir, lo que buscaba era separar, echar lo más al fondo del continente eurasiático que fuera posible a Rusia. Esa ha sido la estrategia que han mantenido tanto Reino Unido como Estados Unidos desde hace más de 100 años, porque esto se escribió en 1903. Y desde entonces, es decir, 121 años después, es la misma estrategia, una y otra vez. Efectivamente, por ejemplo, el siglo XVIII, los años del 1700, son conocidos en Rusia como el siglo de los alemanes. ¿Por qué? Porque es cuando Pedro el Grande se da esos viajes por Europa para buscar nuevas ideas, nuevo armamento, nueva ciencia, nueva técnica. Y una de las cosas que más le impresionó y que más atrajo hacia Alemania fueron los prusianos, porque los vio como una ayuda militar fundamental. El color verde prusiano es adoptado para el nuevo ejército regular y moderno de Rusia con Pedro el Grande. La ciudad misma de San Petersburgo se construye también con esa idea de la ventana a Europa, que decía Alexander Pushkin un siglo después, de que esta ciudad es la ventana a Europa, la ventana para traer todo lo de Europa y fortalecer a Rusia. Durante ese siglo del 1700 se instalan numerosas comunidades de los llamados germano-bálticos, es decir, alemanes del Báltico, en San Petersburgo. Es cuando más influyen tanto en el trono del emperador como en todos esos puestos asociados al poder. Y ahí es cuando Rusia se fortalece, crece, y de hecho, Prusia, en la Guerra de los 7 Años, en ese siglo, se salvó de la debacle porque se murió el zar, un emperador que era antiprusiano, y lo reemplazó uno que era muy ferviente amante de lo prusiano. Y dijo, se acabó la guerra. Y en este Hitler, escenario... Hitler ajá. esperaba eso precisamente en 1945, que se muriera Stalin y que llegara al poder de Rusia alguien que fuera pro-alemán y que parase la guerra. Y acá tengo una pregunta, acá tengo una pregunta.
A Rusia el golpe de las sanciones, más que moverla, la ha estabilizado, ¿no? Mm. Prohibido llevar vinos para Rusia y sacaron las uvas de Crimea y dijeron acá podemos sacar vinos, ¿sí? En ese contexto tenemos que los agricultores alemanes, franceses, están molestos, pero molestos, y tienen intereses encontrados contra su propia élite. Es probable que haya un recambio de la clase política europea más afín a sus propios intereses, a los propios intereses del pueblo, y que se conecten con los intereses de Europa, de Rusia, o lo ves muy lejano. O sea, la casta de los Mm. Stoltenberg todavía tienen para largo o Mm. están con fecha de caducidad. Esa es la pregunta que todos nos hacemos en Europa, porque en junio vienen las elecciones al Parlamento Europeo. Y claro, todo el mundo está a ver qué es lo que sucede, porque eso puede cambiar muchos puestos, puede trastocar mucho equilibrio de partidos a nivel europeo y puede mover el piso, que diríais por allá, mover el suelo. Pero claro, por otros también piensan que da igual, que votar es una estafa y que da igual a quién vote, siempre va a salir alguien a quien ya esté cooptado previamente o vaya a ser cooptado para seguir en el mismo juego y en la misma debacle. Pero bueno, hay que ser, ni el sentido del humor ni la esperanza hay que perderlo hasta el fin de los días, hay que mantener el sentido del humor y la esperanza. Entonces, bueno, puede ser un momento fundamental en el curso de los acontecimientos de que pueda haber ese cambio. Y De hecho, que surjan pensamientos trampistas en ese proceso y digan, ya, esta sí, vaina de la OTAN se acabó, me tenían hasta acá, que no sé cuánto. Mejor me llevo o bien con los chinos y con los rusos. sí, del tipo pragmáticos realistas como Víctor Orbán o Ajá. en Hungría o Robert Fico en Eslovaquia. De decir, oigan, esto es una salvajada, han llevado a Ucrania la guerra, mira, ya paren esto, terminen esto, vamos a volver a la senda de los lazos económicos porque China está adelantando al mundo, a Estados Unidos ya la tiene muy atrás, Estados Unidos hace su propia campaña de reindustrialización, India quiere posicionarse entre los primeros y a Rusia claramente le habéis tirado muchas sanciones, pero lo único que ha servido, y no solo son los vinos de Crimea, son sobre todo los de la región de Kubán, que está al lado, en el territorio continental, es decir, Crimea es una península, pues justo al este, en el territorio continental, está esa región de Kubán, y a mí me sorprendió cómo, precisamente en esos cambios de 2022 a 2024, en el 22 era muy difícil encontrar vinos de Rusia, ahora es lo más habitual. Efectivamente, el primer año eran un desastre, porque no tenían experiencia, no sabían cultivar, producir, pero aprendieron rápido y aprendieron bien. Y ahora, de aquí al tiempo que sea en el futuro, se levantan esas sanciones, Europa no va a volver al mercado ruso. Y Rusia no va a querer nada del mercado europeo después de todo esto. En este Os análisis, fuisteis, pues hasta luego, no volváis, en, no os necesitamos. en este análisis ruso, Alemania, Mr. Gringo, aparecen los chinos. ¿Ah? Hay un mito urbano que dice que un día el presidente chino, Trump le decía al presidente Xi, oiga, nosotros nuestra tradición diplomática, tenemos 250 años, estas cosas no se pueden hacer. Y el presidente Xi le dijo, no, sí, yo le entiendo, pues nuestro servicio diplomático tiene 3000 años de antigüedad y hay cosas que están definidas, ¿no? O sea, hay una antigua y muy marcada historia. Los chinos no cargan con la culpa como hemos cargado aquellos que tenemos formación judeo-cristiana. Los chinos también han tenido una relación complicada con los rusos. No han sido amiguis todo el tiempo. Han tenido fronteras fortificadas entre ellos. ¿Cómo ves esta relación? Pues sí, efectivamente, incluso hasta en la época soviética, entre Stalin y Mao no había buenas relaciones y luego entre Khrushchev y Mao se fueron normalizando dentro de lo que cabe, pero no en un sentido de buenas relaciones, sino de potencias en competencia. En la actualidad, pues lo único que ha conseguido Estados Unidos es separar a Europa de Rusia, es quitarle a Europa el mercado ruso y básicamente reemplazarlo por China.
Es decir, les ha regalado el mercado ruso a los chinos, porque enseguida que faltaba algún producto de Europa, China decía, hey, yo te puedo vender eso. Yo tengo de eso. Aquí, bueno, de hecho, en Perú he visto infinidad de coches de marcas chinas. Y si ya allí os parece que hay mucho, lo de aquí es otro nivel. No me Mm, digas. es marcas orientales, marcas asiáticas, todas las que quieras, y chinas, muchísimas. También Rusia, desde luego, no quiere acabar convirtiéndose en un país importador de vehículos, sino también productor. La Productor gran de, crítica era, China se ha esclavizado y sometido al emperador amarillo. Rusia, Rusia, sí. Rusia sometida al emperador amarillo, se entregó a los brazos Hmm. del dragón, el oso muerto, Sí, el sí, bueno, mitológico. eso por un lado, viéndolo desde Europa es, no, vosotros habéis lanzado el oso al dragón. Le habéis dicho al oso, fuera, no te queremos aquí, cochambroso, lárgate. Y el oso ha dicho, oye, dragón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Vamos a tratar. Y el dragón, evidentemente, abre las alas y empieza a echar cosas sobre la mesa. Pero el oso dice, oye, cuidado, aquí hay que prepararse. Marcas rusas, atenderlas, que sean, fomentar su competitividad, apretar ahí desde el Estado para que esas empresas trabajen duro, trabajen bien, sean competitivas, atrayentes y que ese mercado interno al menos no se pierda y que dentro de un tiempo pueda haber exportación de vehículos rusos. Es decir, a pesar de todas las sanciones, que se mantenga el mercado interior, la producción interior. Vehículos como Lada, bueno, el Moskvich, un coche de la época soviética, una marca, que era algo así como un coche estándar para trabajadores, pues que vuelva esa marca también, y ha El vuelto. Aurus, por ejemplo, se sabe que el presidente Putin cuando llega y habla con los jeques árabes, lo primero que le dice, mira mi carro, el Aurus, ¿no? Sí, La pero limusina que maneja. esos son Sí, más de alto nivel, más de de alta gama. vehículos No, pero se las especializados. vende, él mismo va y dice, le muestra a los jeques árabes, porque él cuando va, por ejemplo, estuvo en Emiratos Árabes Unidos, él hizo trasladar varias unidades para que lo Mm. muevan, ¿no? Y él mismo le dice, oye, tu colección, tiene Rolls Royce y esto, te falta este, compadre, o sea, deberías tener, deberías tener. Lavrov está en Cuba, Y luego se mañana en trasladará Venezuela. a Venezuela y luego a Río de Janeiro, me parece. ¿Sí? ¿Qué hay ahí? El encuentro de los cancilleres de los 20, para terminar, Enrique, sé que la hora ya es ya hora de descanso, pero un Bueno, poco no pasa nada. explícanos un poco. Todavía no es mañana, todavía sigue siendo el mismo día en ambos países, o sea, todavía vamos bien. Cuando ya aquí sea mañana, ya es otra cosa, pero bien, claro, evidentemente Lavrov sigue ejerciendo su labor del mayor diplomático de Rusia, de ir buscando relaciones con todos los países amistosos, en primer lugar. Incluso los no amistosos también, si tiene que ir a un foro donde le pongan caras feas, pues también va. Es así, es Lavrov, no se achanta, no se acobarda con esas cosas y no se corta ni un pelo al hablar. Y por supuesto, el viaje a Cuba, a Venezuela, es precisamente para buscar alianzas, para buscar apoyos mutuos, para buscar un beneficio colectivo de desarrollo en ambos países, en los tres países que mucho lo necesitan. En el caso de Brasil, por el ámbito de los BRICS. Por eso, precisamente, la visita de Putin al principio del año a Arabia Saudí y a Emiratos Árabes Unidos, que se hizo el viaje a los dos países en un día. Primero a Emiratos, con ese despliegue de aviones, y luego Sí, Arabia claro. Saudí y regresar. ¿Por qué? Porque el país no puede parar. Es decir, también lo que se ha visto en Rusia es que efectivamente la guerra está ahí, es una grandísima desgracia nacional, la están venciendo, la están ganando, pero no se pueden quedar mirando solo a la guerra. Hay que mirar al futuro, al desarrollo interior y exterior y mantener un equilibrio entre ambos. Ni centrarse solo en lo interior ni centrarse solo en lo exterior. ¿Qué se Hay que espera de mantener esta ese reunión que equilibrio. tendrá? Me parece que es en Brasil y en Río de Janeiro, pero en Brasil se reúnen el canciller del Grupo 20. ¿Qué se debe esperar ahí? Más va a suceder en Moscú a finales de mes, ya verás. A ver, a ver, a ver, Más, a ver, a ver. más reuniones importantes va a haber, pero eso lo podemos dejar para un próximo programa, Dale, dale, para dale. dejar ahí el tema y
desde luego, todos esos movimientos van dados para posicionar a Rusia como un actor político y económico fundamental en el mundo, de que al final que Rusia no es simplemente esa idea de gasolinera con armas nucleares en medio de ninguna parte desde Estados Unidos o desde Bruselas. Es que Rusia es un país de la actualidad, del presente, que mira desde el presente hacia el futuro y que mira por unas ideas de desarrollo común, de mundo multipolar, que sigue desarrollando, que va a seguir desarrollando y que cada vez más países sienten que ese es el camino de futuro. Claro que sí. Claro, Enrique, Estados Unidos, sí, la sí, oferta que hace, sí, para terminar rápido, Estados Unidos la oferta que hace es lo contrario, es seguir persistiendo en sus errores, pero bueno, no seamos maleducados. Si se equivocan, no les decimos nada, que sigan equivocándose y ya se estrellarán definitivamente. que hagan bien su Pero trabajo. sí, que hagan bien su trabajo contra ellos mismos. Pero, claro, si hay países que te ofrecen ideas de desarrollo compartido, que son palabras y hechos, y mientras tanto otros países son, mira, aquí tú vas a hacer lo que quieras. Ah, recursos naturales. Tus recursos naturales no son nuestros recursos naturales. Tan nuestros como vuestros. Los vamos a manejar. Ahí está también el tema del petróleo de Esequibo. Que claro, Ah, Estados Unidos quiere meterse ahí ya cuanto antes y explotarlo por dos sentidos, uno geopolítico y uno económico. El geopolítico para quitarle una extensión a Venezuela. Visto desde Estados Unidos es que Venezuela no se expanda. Y por otro lado, que Venezuela no tenga más petróleo todavía. Porque si encima el país con más reservas del mundo tiene más todavía, a ver cómo manipulamos el mercado. Entonces, desde Estados Unidos lo que buscan es meter a sus compañías petrolíferas ahí, ponerse a explotar eso como si no hubiera un mañana, tirar el precio del petróleo lo más abajo que puedan, para que precisamente haya países de la OPEP Plus, es decir, digamos, los países árabes ujú, exportadores de petróleo, y Rusia se resientan de eso. Y, en claro. fin, también eso lo que muestra, en fin, que Son temas que vamos a tener que profundizar. Y, bueno, tengo que decir que pues, las conversaciones con Enrique son extremadamente nutritivas. Y no sé si me permites, Enrique es un hombre ibérico viviendo ahora en tierras moscovitas, pero, permíteme decirlo, con cierta familiaridad con tierras latinoamericanas, hermano querido. sí. Pero bueno, esos temas personales yo siempre prefiero dejarlos Dale, de, hombre. Pero de- a nivel personal, porque, en fin, que la figura que se vea es la figura académica, analista, periodista, dale. y eso es lo que importa y lo que es necesario para todos. Que luego, si no, ¿Eh? llega el salseo y luego llega lo chismoso del asunto y acaba desviando las conversaciones de lo importante al Dale. salseo, que a veces, bueno, en YouTube, en medios alternativos, a veces parece que haces cosas serias, pero el salseo siempre llama mucho más. Enrique, hermano querido, un abrazo inmenso desde Latinoamérica, el Caribe, desde nuestra amada Patria Grande. Felicitarte por el trabajo que están haciendo ustedes allá. Se están abriendo nuevos escenarios, definitivamente, Mm, nuevos escenarios, mm. y sobre ellos se están construyendo las posibilidades para las generaciones que van a venir. Enrique, un abrazo inmenso y no sé si quisieras alguna reflexión para terminar. Sí, continuando lo que has dicho, bueno, en primer lugar agradecido por esta invitación. Si queréis, pues a inicios de marzo podemos volver a hablar de eso, de esos acontecimientos que están por venir desde Rusia, de su importancia y de que somos actores del presente, que tenemos la oportunidad de crear un mundo distinto, un mundo sin esa hegemonía global y sin ninguna otra hegemonía que quiera reemplazarla, que tenemos la posibilidad de crear un nuevo mundo. Y es el ahora. Que sí, que el tiempo es absolutamente terrible, que el mundo está lleno de conflictos, que se habla de la guerra como el que va a comprar el pan, lo cual es más terrible todavía porque hace unas décadas parecía impensable esa ligereza para hablar de la guerra y ahora ya es absolutamente evidente. De hecho, cómo son las cosas que en 2022 se hablaba, en la propaganda de Occidente contra Rusia se hablaba sistemáticamente de que sí, libertad, soberanía de los estados, integridad de los estados, refiriéndose a Ucrania, y ahora ya les da igual, porque
ya dan por asumido que la gente ha entendido que lo de Ucrania es una guerra proxy, es una guerra intermediaria de la OTAN, de Estados Unidos contra Rusia, y que el mismo escenario están queriendo desarrollar en Taiwán, y que el mismo escenario intentaron desarrollar en Venezuela utilizando a Colombia y a Brasil como intermediarios para reventar Sudamérica. Y que sistemáticamente hacen lo mismo, que los derechos, las libertades, y una cosa más, y ya de verdad termino. Lo del orden mundial basado en reglas, ¿qué es eso? Las reglas que ellos quieren. Si les valen, las mantienen. Si no les valen, las cambian y te dicen, es lo que hay. Es que somos los archimagos del juego. Y se piensan que la gente en el, entre comillas, resto del mundo, en lo que no es la comunidad internacional, son gilipollas, son imbéciles y no se enteran de nada. Y les dicen, no, es que hoy el pasto es verde, mañana es amarillo, pasado es rosa, pasado rojo, pasado azul, pasado vuelve a ser verde. Y tú lo sigues viendo verde todos los días. Pero te dicen, no, tú te tienes que creer lo que se te diga. Te cambian las reglas del juego cuando quieren. Y en fin, ese es el mundo que han creado y ese es el mundo que está cayendo. Y ahora falta que seamos actores capaces de crear un nuevo mundo. Por supuesto que sí. Enrique, muchas gracias por tu tiempo, por habernos ilustrado tremenda y exquisitamente del momento en el que estamos viviendo. Mi nombre es Juan José El Castillo, el J. Gracias por habernos acompañado. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es hasta que nos volvamos a encontrar.